Bien, entonces hoy vamos a dar inicio a una clase más, día jueves 29 ya de agosto. Esta creo que es como la clase ya número 7, ¿no es cierto? Y después que vimos la clase pasada, la sanación con nuestros padres, hoy toca ver un tema fundamental, que es las 5 heridas de infancia. También se le conoce como las 5 heridas del alma. ¿Ya? Si lo ven de esa forma, es lo mismo. Es lo mismo. Me gusta más llamarla herida de infancia porque creo que uno lo puede proyectar mejor y puede visualizarse mejor de esa forma. Como hemos visto entonces en las clases pasadas, la infancia es donde finalmente se nos estructura nuestra personalidad. Esta personalidad de adultas que tenemos hoy en día, gran parte se formó en nuestra infancia. Si tú eres tímida, si tú eres miedosa, si tú eres escurridiza, todas esas características tienen un origen. Se originaron debido a algo que sucedió en tu infancia, no es porque sí. Algo pasó, algún evento que te marcó y que eso te lleva a actuar de esa forma. Entonces, es en la infancia donde se manifiestan gran parte de estos conflictos. Y esto es porque cuando niños, la percepción que tenemos de la vida, de las personas y del mundo es una visión bastante reducida. Nuestro mundo cuando somos niños se reduce simplemente a nuestros padres y a nuestra casa. No tenemos mayor percepción de ello. Todo lo que sucede en nuestra casa para nosotros es el mundo. Entonces, la percepción que tuvimos cuando niños, cuando niñas, va a formar finalmente nuestra personalidad. La Nancy, qué gusto verte. De adultos, estas heridas también se manifiestan como estrés, ansiedad, depresión, trastornos emocionales y muchas veces también trastornos psiquiátricos. ¿Ya? Nancy, bienvenida. Estamos comenzando. Entonces, esto es lo que comentábamos recién. Muchas veces el estrés que nosotros llevamos cargando, la ansiedad, también se debe a algo que pasó en el pasado. Algo sucedió que yo no he visto, no me he dado cuenta y sigo actuando y llevo esta emoción de chiquitita, la llevo aquí conmigo y frente a ciertas situaciones se me gatilla nuevamente este temor. Siempre son miedos. Y entonces vamos a comenzar a ver cuáles son estas 5 heridas, cómo se llaman y cuáles son las máscaras que muchas veces las personas de adultas usamos para protegernos de ese dolor. Y la primera herida es la herida de abandono. Esta herida la manifestamos en nuestra infancia cuando alguno de nuestros padres estuvo ausente, ya sea porque mi padre o mi madre se separaron o mi papá tuvo que irse a trabajar fuera de la ciudad, o también en algunas instancias cuando nuestros papás nos dejaron solos por cualquier motivo. Entonces yo de niño percibo que estoy siendo abandonada o abandonado. Entonces ese temor se queda conmigo. Tengo miedo a la soledad, tengo miedo al abandono. Normalmente las personas que han sufrido o que tienen esta herida de abandono son las personas que normalmente tienen miedo a estar solas. ¿Les pasa aquí a alguna de ustedes que le tienen un terror a estar solas? Ahí analícenlo. Los síntomas que tiene una persona que ha sufrido herida de abandono de adulta
es una persona muy dependiente emocionalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre necesita de alguien más para sentirse bien. Esa persona no puede estar sola. Cuando está sola se desespera y necesita la compañía de alguien más. Por lo tanto, se vuelve una persona muy dependiente. Y esto lo vemos en las relaciones de parejas. Cuando hay parejas que son sumamente posesivas o celosas. Los celos normalmente se dicen que es inseguridad, pero debajo de la inseguridad es el miedo al abandono. Esa persona lo que más teme es quedarse sola, que la otra persona se vaya o la cambie por otra. Y es ahí donde se manifiesta entonces nuestra herida de abandono. Son personas normalmente que les cuesta mucho poner límites, porque tienen tanto miedo a la soledad que se vuelven permisivas. Permiten muchas veces agresiones de parte de sus parejas o de los pares o colegas, porque en el fondo tienen un miedo profundo a quedarse solitas. Entonces prefieren aguantar, prefieren bancarse eso a quedarse solas. Son personas que se vuelven muy autocomplacientes, muy complacientes con los demás. ¿Han visto personas que son demasiado apañadoras? Que tú las invitas a cualquier lado y siempre te dicen que sí, que nunca te van a decir que no. Eso no está bien, porque se ha vuelto una persona extremadamente complaciente con los demás, por el miedo a la soledad, por el miedo a estar sola, por el miedo al abandono. Entonces esas personas normalmente se postergan mucho. Siempre están dando más de lo que se dan a sí mismas, por el miedo a la soledad. ¿Se va entendiendo, chicas? ¿Pueden mirarse hasta el momento? La segunda herida es la herida del rechazo. Es una herida que la mayoría de las personas tenemos. Y esto se dio cuando sentimos que nuestros padres no nos aceptaron tal cual éramos. Y esto sucede mucho cuando hay padres, papás principalmente, que quieren tener hombres y nace una mujer. Se da mucho también cuando la mamita quedó embarazada y no quería ser mamá. En el fondo ella no quería ser mamá. Se da también cuando los padres critican mucho a sus hijos. Me gustaría que fueras más extrovertido, me gustaría que tuvieras más personalidad. El niño percibe que sus papitos no lo quieren tal cual él es. Y se va generando entonces esta herida de rechazo. No me siento suficiente. Siento que no me quieren tal cual soy. Entonces, la persona se vuelve una persona insegura, es una persona que busca constante aprobación en los demás, es una persona muy perfeccionista, es una persona muy rígida también en su manera de pensar, en su manera de ser. Son personas que se vuelven muy críticas y autocríticas principalmente porque no se sienten suficientes, no se sienten aceptadas ni valoradas. Y normalmente estas personas también son muy huidizas. Tienen mucho miedo a las relaciones. Tienen miedo a que las personas no las quieran tal cual ellas son. Entonces prefieren huir antes que ser rechazados. La herida del rechazo también se genera cuando hemos tenido padres violentos. Padres que maltratan verbal y físicamente a sus hijos. Padres que los recriminan constantemente. No hiciste bien esto. Deberías hacerlo mejor. Debiste sacarte un 7, debiste sacarte mejor nota.
Y de esa forma, en nuestro corazoncito vamos quedando esa sensación de no me siento querido, no me siento aceptado, no me siento amado por la persona, por lo que yo soy. Y vamos creando entonces esta máscara para movilizarnos en el mundo y para esconder finalmente nuestro miedo, que es el miedo a que no nos quieran, a que no nos amen. ¿Cómo vamos hasta acá, chicas? ¿Se van mirando? ¿Van viendo ahí características a lo mejor que pueden tener ustedes en este minuto? Todos tenemos estas heridas. Gran parte de estas heridas todos las tenemos. La tercera herida es la herida de humillación. La herida de humillación se genera también cuando hemos tenido padres que tienden a ridiculizarnos. ¿Han visto familias donde es muy común el humor, pero un humor un poco negro? Un humor en donde las familias se molestan con tallas irónicas muchas veces, o ya sea por su físico, por su aspecto físico, o se tratan de tontos entre hermanos, o los papás tratan a los hijos de tontos, tarados. Todos estos comentarios empiezan a hacer que el niño se vaya sintiendo humillado y se genera entonces la herida de humillación. Normalmente son padres también que son muy críticos. Son padres que tienden a abusar del humor más de la cuenta. No se dan cuenta que le están causando un daño a sus hijos. ¿Qué sucede cuando el niño con el tiempo? Ese niño se va devaluando. Ese niño empieza a sentir que no vale, que no tiene ningún valor, que no merece. Son personas que después tienden a ser un poco masoquistas. Son personas que de adultos siempre van a anteponer las necesidades de los demás antes que las propias necesidades, porque sienten que no valen. Prefieren complacer al resto antes que complacerse ellos mismos. Y esto es porque no se sienten merecedores ni valiosos. Porque en su infancia sintieron que eran humillados. También esto le sucede a los niños cuando son chiquitos y que han sido víctimas de bullying en el colegio. También se crea esa herida de humillación. Elenita, bienvenida. Caro, bienvenida. Vamos en la herida número 4. ¿Cómo vamos, chicas, hasta acá? ¿Están pudiendo verse? Bien, dice Lava. La herida de traición. Esta herida se genera cuando hemos tenido padres que de alguna forma no cumplieron alguna promesa. Por ejemplo, papá le promete a su hijo que la va a llevar al cine el día domingo y eso no pasa. Se va generando un dolor. También pasa mucho cuando los papás prometen que van a cambiar, ya sea porque hay mucha violencia en la casa, y le prometen a sus hijos que van a cambiar y eso tampoco sucede. Y la violencia sigue existiendo. El niño empieza a sentir entonces que no puede confiar en los adultos, que los adultos mienten, se siente traicionado, engañado. De adultos son personas muy desconfiadas, les cuesta mucho confiar en las personas. Son personas también que se vuelven bastante rígidas en sus ideas, autoritarias, tienden a ser muy controladores por el miedo a la traición. Necesitan controlar todo su entorno porque de esa forma nada se les va a escapar. Se sienten a salvo, seguros, para no tener que revivir este dolor de la traición.
¿Alguien se siente identificado un poquito con esta herida? ¿Con la traición? Nos damos cuenta cuando tenemos estas heridas porque nos pasa con nuestras parejas, nos pasa con el trabajo muchas veces. Y es fácil, cuando una amiga nos traiciona, nos duele el alma. Cuando una amiga nos traiciona, duele, 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 duele. Pero no es en sí que la amiga te haya traicionado. Es que tú tienes esta herida y no la habías visto. Y por eso duele tanto. Algo pasó en mi infancia, sentí que mis papás me traicionaron y entonces de adulta veo esta herida en mi entorno. Lo que tengo que mirar es aquel recuerdo de lo que sucedió cuando yo era chiquitita. Eso es lo que nos duele de adulta. También son personas que se vuelven muy posesivas porque necesitan tener el control. Si alguien aquí tiene una pareja que es muy posesiva con ellos, es probable que esta persona tenga una herida de traición. La quinta herida es la herida de injusticia. Esta herida se provoca cuando tenemos padres muy rígidos, muy estrictos, padres muy autoritarios, muy mañosos, muy severos con las normas, ¿no es cierto? Tienes que acostarte a las 9 de la noche, no se te permiten 5 minutos más, tienes que apagar la televisión a tal hora, tienes que levantarte, y son padres que de alguna forma a través de la rigidez van generando este sentimiento, porque el niño cuando empieza a crecer empieza a darse cuenta que los papás no se comportan tan de acuerdo a las normas como a ellos les exigían. Entonces ellos, a través de la percepción, después se dan cuenta que, hey, a mí me restringían mucho, pero ellos no actúan de acuerdo a lo que a mí me exigían. Y ahí se genera entonces este dolor, esta rabia. Generamos normalmente mucha frustración, mucho enojo y tendemos a volvernos, a guardar resentimiento con nuestros papás. Entonces, si aquí alguna de ustedes tuvo padres que eran así muy autoritarios, muy severos con las normas, que tenían poca flexibilidad con los horarios, por ejemplo, hay que prestar atención. Hay que prestar mucha atención a qué les estamos transmitiendo a nuestros hijos, qué les estamos diciendo, cómo están percibiendo ellos también la realidad. Si perciben realmente mi cariño, mi afecto, o se están sintiendo tratados de manera injusta. Entonces, eso es muy importante de prestar atención. Esto que genera en un adulto sentimientos de inutilidad. La persona se siente inútil. ¿Se han dado cuenta a veces cuando me ha tocado mucho ver mamás que tienen esta rigidez con sus hijitos y los hijos ya son adultos, pero se comportan como niños? Se comportan como niños porque se sienten inútiles, porque los papás eran tan severos, tan estrictos, que no los dejaban hacer nada. Entonces esa persona, ese niño, crece sintiendo que no es capaz de nada, que no posee aptitudes, que no tiene fortalezas para desenvolverse él solo. Y obviamente se va sintiendo una persona inútil. Esto pasa mucho con estos papás que son perfeccionistas, que les exigen demasiado a sus hijos. Veo la cara de la Caro aquí, como que se mira ahí con su hijo. Lo que pasa es que la Úrsula me dice, yo soy la mañosa, yo tengo la herida de la maña, me dice, porque tú no eres estricta conmigo, yo me voy a la escuela sola. Mira, qué observadora ella. Estamos haciendo un análisis acá. Perfecto. Qué lindo que estén las dos juntas ahí viendo el taller.
Sí. Entonces, chicas, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Han podido mirarse qué heridas creen hasta el momento que tienen ustedes? La Maricel, enciende tu micrófono, Maricel. Ahora sí. Yo creo que tenemos, por lo menos yo, de todo un poco, no sé. Sí, siempre tenemos de todo un poquito. Sí. Sí, Y hay una que es más tendenciosa. Hay una que es muy predominante, pero las otras igual tenemos cositas. Cositas. Sí. ¿Con Por cuál lo menos en mi cuál persona. te llegó más? ¿Cuál te llegó más? Lo que pasa es que yo, y de hecho pensé, hoy voy a tener que pedirle perdón a mi hija, porque yo fui bien estricta con mis hijas. ¿Y por qué no un 7? Porque yo siempre decía, ustedes lo único que tienen que hacer es estudiar. Yo trabajo, a ella no le faltaba nada, pero también fui así porque yo las crié sola. El papá como que fue a comprar cigarros a Machu Picchu y no volvió. Sí. ¿Ah? Entonces tuve Conversa que con hacer ella. así. Mira, no te culpes tampoco, Maricel. Tampoco se trata de que ustedes ahora como papi, como mamás estén recriminándose y sintiéndose culpables, no, tampoco. Sean compasivas con ustedes porque no lo hicieron por maldad, No, por supuesto que no. lo hicieron por amor, lo hicieron porque fue la forma que creyeron que era la correcta. Lo Claro. importante es así como tú dices, Maricel, acércate a tu hija, conversa con ella y cuéntale, dile, hija, quizás me equivoqué contigo, sientes que fue muy estricta, perdóname, podemos trabajarlo juntas. Entonces ahí ya se produce un acercamiento, ¿ya? Y eso alivia el dolor, alivia mucho. Así que no se culpen, no empiecen a hacerse daño, sino que piensen en ustedes como niñas heridas. Ustedes son niñas heridas también. La Maricela actuó también con esa rigidez quizás, pero porque ella también fueron tus papás así contigo. Sí, mi papá, pero no sé, es que tengo como recuerdos puntuales con mi papá de hacer un trabajo, por ejemplo, y era de los hábitos. Y puse hábitos sin H, me dice, el hábito va con H. Entonces yo como que, Ya, ahí te generó inmediatamente, sí. claro, sí, es como que se me vienen esas como flash, así como, Entonces, ahí está tu herida. Ahí está. claro, Entonces, también eres una víctima, Maricel. claro. También tú actuaste desde ahí porque no podías verlo, no sabías. La Carito está levantando la mano. Sí, quería comentar también que nosotros como infantes traemos una educación muy adoctrinada, porque por ejemplo yo hasta el día de hoy soy, entre comillas, un poco calificada en cierto modo como una profe media al lote, cuando no le digo a mis alumnos que borren su equivocación, que no ocupen goma. Por ejemplo, yo les digo, hagan su tarea y si se equivocaron, déjenla ahí y editen Claro. y resuelven, pero no borren, porque el error va a estar para que ustedes sepan en qué se equivocaron. Y eso de bórralo todo y hazlo de nuevo, todavía los papás generan mucho temor en eso. Sí, entonces generan que los hijos tengan miedo a equivocarse. Claro, entonces, ¿cómo lo superas? Por ejemplo, tener esa sensación. Y por otro lado, claro. lo que decía la Mariel, que dice, voy a pedirle disculpas a mis hijos, de pronto no es necesario explicarles específicamente por qué con tanto detalle. Por ejemplo, mi hija desde bebé que se asustaba y saltaba. Pequeño ruidito y saltaba mucho. Yo sabía que eso era a consecuencia de un miedo que yo tuve muy fuerte embarazada. Sé que yo se lo provoqué en mi cuerpo porque al final yo la apreté en la guatita. Pero sabes que desde el día que yo se lo expliqué, la Úrsula nunca más saltó. Claro. Entonces, se trata siempre de hablar con la verdad. Hablar con la verdad así hace bien porque podemos entendernos finalmente. A veces disculpa, Lore, pero por ejemplo, ella sabe solamente que pasó un susto muy grande, tal vez yo nunca le voy a decir qué es lo que sucedió, tal vez voy a esperar cuando ella sea adulta. Sí, yo te pregunto.
pero ella sabe que por eso se le generaba este saltito y que maravilloso que solamente una conversación de amor sanó la situación. Siempre es bueno que nosotras nos quedemos con la sensación de paz y alivio, lo que me genera tranquilidad. Claro, si hablamos del tema del perdón, obviamente si fuese por eso, en teoría el perdón no existe, porque si nos vamos como a lo básico del perdón, el perdón no existe en la naturaleza, entonces es un término que hemos creado las personas de alguna manera para perpetuar el sentimiento de víctima, pero en teoría nadie nos hace daño. En teoría las cosas no son buenas ni malas, simplemente son, porque para el universo no hay nada que no pueda existir. Entonces los juicios que nosotros atribuimos a la realidad son simplemente esos juicios de valor que la sociedad tuvo que crear, ¿no es cierto?, para poder funcionar, y entonces creamos estos conceptos de bueno y malo, pero en teoría todo es parte de un todo. Y como tal, no vamos por la vida pidiéndole perdón a todo el mundo, ni necesitamos que la gente nos ande pidiendo perdón, porque tenemos que hacernos cargo nosotros de lo que está pasando. Sin embargo, como decía Mariel, si ella siente que necesita pedirle perdón a sus hijos por algo que ella siente que hizo mal, y eso, Mariel, te va a dejar o te va a traer paz, calma, haz lo que tu corazón siente. Haz lo que tu corazón siente. Pero más allá de eso, tienes que aprender a perdonarte tú. El perdón se trata muchas veces de perdonarnos a nosotras. A veces no tiene nada que ver con el resto, sino con perdonarnos por algo que nosotros creemos que hicimos mal. Entonces todo se trabaja con uno. Siempre todo se trabaja con uno. Bien, entonces, ¿cómo podemos trabajar las heridas? Entonces, ahora que ya las identificamos, ahora que yo sé que, pucha, parece que tengo la herida de injusticia, chuta, mi papá lo vi una vez y no lo volví a ver más, entonces tengo la herida del abandono. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo primero es darme cuenta. Es darme cuenta que me duele, por ejemplo, cuando mi amiga no me viene a ver en un mes, porque de alguna manera me siento abandonada por ella. Cada vez que yo siento abandono de parte de alguien o tengo miedo a ser abandonada por alguien, es mi herida de abandono, es mi niño interior que aflora. Que aflora porque vive siempre en mí. Nunca dejamos de ser niñas. Somos niñas viviendo en un cuerpo de adultas, pero seguimos siendo niñas. Y todo lo que vivimos en nuestra infancia la seguimos teniendo aquí con nosotros, en el presente. Entonces, el paso principal siempre es ver qué me sucede hoy en día. Cuando yo reacciono mal frente a acciones de los demás. En el trabajo se gatilla mucho. Con las parejas es lo mismo. Las parejas son el espejo perfecto para ver todas nuestras heridas. Si tengo celos, si me da miedo que mi pareja salga, por ejemplo, tengo herida de abandono. Todo eso son síntomas de abandono. Si soy muy complaciente con los demás, si me cuesta mucho poner límites o decir que no, soy una persona que quizás tuvo la herida de humillación. Entonces, ahora que ya aprendí a identificarme, es ver qué me sucede, cómo voy actuando yo por la vida con los demás. Y ahí me veo, chuta, tengo esta característica, me sucede esto con mi pareja. Bien, parece que tengo esta herida. Lo segundo, entonces, es darnos cuenta. Es que esto me sucedió cuando yo era pequeñita, porque si empiezo a recordar, fue por un acontecimiento que viví.
Y entonces esto se me revive. Si me hicieron bullying en mi infancia, se me va a gatillar cada vez que una persona me haga broma. Y me voy a enojar. Y me voy a poner a la defensiva con alguien. Entonces ahí se empiezan a manifestar. Cuando yo las empiezo a ver, puedo ser consciente de mi dolor. El dolor es el canal de conciencia. No hay que tenerle tanto miedo al dolor, sino más bien mirarlo. ¿Qué me está mostrando ese dolor? Ah, que tengo que ver esto que me duele, esto que no he podido mejorar en mí, que sigo sintiéndome niña. Y entonces ahora me hablo como la adulta que soy. Me hablo como la adulta que soy, me hago cargo de esto que tengo, me contengo yo misma y empiezo a analizar. Si mi pareja sale, ¿será realmente que me va a abandonar? ¿O es simplemente este miedo exagerado en mi cabeza producto de lo que me sucedió cuando era pequeña? Todo es mediante la observación, chicas. Todo es mediante autoobservación. No hay otra forma, desgraciadamente no existe otro método para sanar esto, si no es mediante la autoobservación. La autoobservación de mis dolores, de mis miedos, de lo que me enoja. Todo eso que me enoja me está mostrando algo. Nancy, ¿querías comentar algo? ¿Puedes encender tu micrófono? Está apagado. Sigue apagado, Nancy. Tienes que apretar la tecla que tiene un teléfono. O un micrófono, perdón. No, no funcionó. Bien, mientras la Nancy intenta conectarse, ¿alguien quiere decir algo? Elena, ¿quieres comentarnos algo con respecto a las heridas? También está apagado tu micrófono. Ya, Ahora lo logró la Nancy. ya, te decía también, parece mentira, uno no sabe, pareciera que tuviéramos todos de todo un poco, porque los padres no son perfectos, No, cometemos errores, nuestros papás como nosotros también, por supuesto. queremos hacer, la ignorancia es grande y por querer hacer bien hacemos mal. Y ahora, y parece mentira, como tú dices, se detecta en los miedos. De alguna forma, un poco de temor acá, un poco de temor allá, y entonces eso hasta el hablar en público es un temor por algo. Por algo, Y justamente. ¿no? Y por diferentes motivos, ya sea que se han reído, algo pasa, ¿no? ¿Y cómo se bloquea todo eso? ¿Cómo se bloquea o cómo se trabaja? ¿Cómo se trabaja para bloquear esas traumas? Ya, no debemos bloquear el trauma. Lo que debemos hacer es primero darme cuenta, como dijiste tú, me doy cuenta que tengo miedo, por ejemplo, a hablar en público. Ahora la pregunta es ¿por qué? ¿De dónde me vino ese miedo? ¿Qué me pasó cuando era niña? ¿Se rieron de mí alguna vez cuando yo hablé? Quizás en clase, o quizás mi papá, yo di mi opinión en la mesa y mi papá me hizo callar. O uno de mis hermanos se rió y dijo que lo que yo decía era una estupidez. Se trata de ir recordando y después darme cuenta que ya no soy esa niña.
y actuar como la adulta que eres. Tengo miedo a hablar en público, pero quiero hacerlo. Mi niña está asustada, pero ya no soy esa niña, soy una adulta, soy capaz de desenvolverme, puedo hacerlo, porque ya no soy niñita. Se Claro. trata de salirnos del rol de pequeñitas, porque cuando estamos en ese miedo nos sentimos chiquititas, nos sentimos muy vulnerables. Pero ahora mírate, Nancy, eres toda una mujer. Eres toda una mujer valiente, que ha hecho muchas cosas en la vida, que ha sido capaz de lograr muchas cosas. Entonces tengo que recordar que ya no soy la niña, soy la adulta. O sea, en todo momento es un autoanálisis todo, Siempre, ¿no? siempre. Por eso nos necesitamos, por eso necesitamos a las personas, porque yo a través de ustedes yo también me veo y ustedes también se ven a través de mí. Se ven a través de sus padres, se ven a través de sus hermanos, de sus hijos, de sus parejas, de sus colegas, de sus jefes. Con todas las personas que están relacionadas nos estamos viendo y hay algo que nos están mostrando de nosotras. Una herida, una tranca, algo que no es resuelto. Por eso se dice, tu mejor maestro es esa persona con la que más te cuesta relacionarte. Ese es tu mejor maestro porque te está mostrando algo de ti que no quieres ver. Y entonces la vida te lo pone siempre enfrente para que te mires. Y luego uno va y uno dice, otra vez me pasa lo mismo, otra vez atraigo el mismo tipo de pareja. Pero en el fondo no he visto yo la herida que tengo y es probable que tenga la herida de abandono. Por eso siempre atraigo el mismo tipo de persona, el mismo hombre, la misma pareja. Es súper bonito ver esto, cuando uno está receptiva a mirarse, todas las personas son maestros. Sí. Bien, gracias Nancy. Gracias. ¿Quiere decir algo? Lorena, La Moni está muy pensativa. Están pensando, me gusta eso porque se están analizando, están pensando. ¿Qué tengo yo? ¿Cómo fue la relación con mis papás? ¿Qué me decían cuando yo era niña? Ada, ¿quieres contarnos algo de lo que has reflexionado hasta el momento? Parece que está apagado tu micrófono, Ada. Ahora, creo que ahora sí, ¿no? Ahora sí. Bueno, o sea, como decía, creo que Carolina, todos tenemos un poco o sea, de todas las heridas que hay, ¿no? Y yo no soy mamá, pero la vez pasada una hermana mía me decía algo que me hizo mucho sentido, ¿no? Los padres, papá, mamá, somos los mayores generadores de traumas en los hijos, pero no porque lo quieran, sino porque a veces uno actúa desde la inconsciencia, desde el no darse cuenta y puede decir cosas, y quizás hay unos hijos que son mucho más sensibles que otros, ¿no? Entonces, también es cómo tú ves las cosas, cuál es tu mirada, ¿no? Si eres demasiado sensible, vas a interpretar la realidad desde tu punto de vista, ¿no? Esa no va a ser la verdad, es tu verdad, pero no la verdad. Entonces, uno tiene que trabajarse, ¿no? No queda de otra. Claro, y el que va a ser padre es principalmente porque, digamos, tiene una enorme responsabilidad, ¿no? De criar hijos y de proporcionarle a las mismas personas, por supuesto, ¿no? Y al mundo, personas, pues, responsables y felices, ¿no?
Ujú. Para que sea eso lo que entregan y para que ellos se sientan bien, ¿no? Claro, personas autosuficientes que puedan valerse por sí mismas. Claro. Y aquellas personas que son adultas pero siguen siendo niñas, son personas heridas que se niegan, digamos, a ser el adulto responsable que ya deben ser, ¿no? O sea, es más fácil, digamos, no hacerte responsable, ¿no es cierto? Vivir así bajo el escudo de la niña, porque así no tomas decisiones, así No corres riesgos. culpabilizas a los demás, claro. Es más sencillo eso, ¿no? Pero tiene su costo también, ¿no? Cuando vemos las heridas, normalmente no, bajo ningún punto de vista se trata de culpar a los papás, sino que mirarnos. No se trata en ningún caso de victimizarnos, ni de decir, pucha, mis papás que lo hicieron pésimo. No, no, todo lo contrario. Como vimos en la clase pasada, se trata de comprender que siempre tenemos que mejorar nosotras. El trabajo siempre es conmigo, no culpar al resto, sino yo hacerme cargo como la adulta que ya soy, hacerme cargo de esto que traigo conmigo y resolverlo, actuar con él de la mejor forma posible. ¿Ya? Jamás se trata de culpar a los papás. Como vimos en la clase pasada, vimos que los papás lo están haciendo siempre lo mejor que pueden, dan su mejor esfuerzo. Los papás también cargan con mucha culpa. Lo primero que surgió aquí fue, al ver esto, muchos de ustedes ya estaban pensando, chuta, le hice un daño terrible a mi hijo. No, ustedes también fueron niñitas, también son niñas heridas, también son niñas que no alcanzaron a resolver cosas. Y recién en esta etapa de su vida la están aprendiendo. Entonces, no se culpen, sino aprendan cómo pueden arreglarlo, cómo pueden mejorarlo, cómo pueden ayudar a ser mejores ustedes para poder entregarle eso mejor a los hijos. Y los hijos ya también tienen su parte que hacer también. Los hijos también tienen su proceso. Nadie es víctima de nadie. No somos víctimas de nadie. Así que yo no quiero que las mamitas que están aquí presentes se estén culpando. ¿Ya? No se culpen, mírense con compasión también de que también son niñitas heridas que están aprendiendo, que el proceso no se termina aunque tengamos 90, 100 años. Seguimos siendo esa niñita que sigue trabajando en aquello que le dolió en algún momento. Bien, ¿alguien más quiere decir algo, chicas? La Dacher, ¿quieres comentarnos algo? Yo sé que tú también eres mamá, creo. Mamá jovencita. ¿Estás por ahí, Dacher? Dacher. No está la Dacher, se nos quedó dormida. ¿Quién me falta? ¿Por qué la Mariel se ve 2 veces? ¿O tenemos a 2 Marieles? La forma de trabajar también esto, se trabaja con el niño interior. ¿Han escuchado hablar del niño interior? Sí. Sí. Ese niño es el que refleja todas estas heridas. Ese niño que todos traemos está en el presente. Siempre está en mi presente. Siempre está. Y es él el que muchas veces actúa. Desde el miedo. Cuando tenemos miedo a tomar una decisión, es ese niño que llevamos dentro el que a veces no nos permite tomar esas decisiones. Porque está asustado, porque tiene miedo a no sentirse amado, a sentirse rechazado, a sentirse abandonado, a sentirse humillado o traicionado. Entonces, para sanar esto también hay que hacer ejercicio, un ejercicio sistémico. Pero lo principal es darnos cuenta. ¿Qué problemas tengo yo en mi realidad, con mi pareja, por ejemplo? ¿Qué es lo que más me complica con mi pareja? ¿Qué me complica con mis hijos, las que son mamitas?
porque ahí está el niño interior. Por ejemplo, sí, cuando mucho te cuidan de niña, te quitan seguridad. Entonces siempre, ya cuando eres grande, sin darte cuenta, ya no vas al cine sola, ya no quieres almorzar en un restaurante tú sola, ya no quieres hacer muchas cosas, viajar sola. Siempre quieres con alguien, con alguien, con alguien, con alguien. Entonces eso es porque te han cuidado y querido mucho. Te O sea, ¿no? y no te permitieron descubrirte a ti misma, descubrir tus fortalezas, equivocarte muchas veces. Hay papitos que tienen mucho miedo de repente a que los hijos se equivoquen o que fracasen. Entonces, en ese amor tan grande que ellos tienen y querer evitarles el sufrimiento a sus hijos, empiezan a hacer todo por ellos. Sí. Pero les hacen un daño, porque finalmente son niños, después son adultos que no saben hacer nada por sí mismos, no tienen la confianza en ellos. Entonces hay que permitirle a los hijos que exploren, que se equivoquen, que se caigan. Y lo peor es que después, ponte, si te casas rápido y te cuida tanto tu esposo, sigues así también. O sea, te digo porque he notado eso en mí, creo. Porque me han cuidado, y mi papá le dijo a mi esposo, a Felipe, cuídala. Es un Y entonces el clásico. otro hasta el día de hoy se lo toma muy en serio, ¿no? Ya. Y entonces eso, pero yo me mido con otras personas que realmente son sumamente autónomas y fuertes y yo trato de serlo, por supuesto, pero me mido y digo, otras personas son muchísimo más, pero eso se debe a que muchos te han cuidado y te querido. O sea, mucho sobreprotección también no es buena. No, no es buena. Bueno, todo en exceso hace mal, todo en exceso daña. Lo importante, Nancy, es que tú actúes conforme a quien tú quieres ser. Si tú quieres viajar, hazlo. Si quieres ir al cine sola, date cuenta de que tu niña tiene miedo, pero tú quieres hacerlo, la adulta quiere hacerlo. Y la adulta es capaz de sacar a pasear y proteger y cuidar a la niña. ¿Sí o no? Porque ya no te va a pasar nada. Sí, Ahora pues, sí eres capaz de sacarte a pasear. Por eso se dice en la frase de todo lo que esperamos recibir de los demás es un llamado a dárnoslo nosotros mismos. Si yo espero que los demás me cuiden, es un llamado para yo cuidarme. Si yo les pido a los demás que me respeten, es un llamado a yo respetarme. Me estoy respetando yo. ¿Me doy yo ese respeto que me merezco? claro. Por eso es tan importante prestar atención al entorno, pero lo más importante es hacernos cargo de nosotras, no quedarnos en este rol de víctima, porque ahí no se avanza, ahí no podemos crecer. Carito, ¿quieres decir algo? Te veo mordiéndote las uñas. He estado tratando como de hacer una retro y yo soy súper resiliente, muy, muy. Y sí, yo creo que mi herida más grande es la del abandono de infancia, pero eso también me hizo demasiado independiente. Entonces, si veo hoy en día para qué me sirvió esa herida, es para darle mucha seguridad a mis hijos de que si bien sus padres están presentes, también pueden ser súper independientes. Que pueden valerse por ellos mismos. Sí, como delante les decía, yo hoy día me tomé un día administrativo porque venía arrastrando mucha pega. De hecho, también los niños tienen cada problemática que a veces uno llega muy desbordado en muchas emociones que va absorbiendo de sus propios apoderados más que de los niños. Entonces, ayer yo dije, voy a parar un poco porque si no respiro y no duermo, porque a veces despierto a las 5 de la mañana pensando en cómo resolver la vida de un niño. Wow. Entonces, hoy día paré. Y como estaba lloviendo, yo dije, ya, no voy a despertar a mis hijos que se queden dormidos hoy día conmigo.
pero la Úrsula despertó a las 8 y dijo, mamá, me quedé dormida, y se puso el uniforme y dijo, no sé, me van a dejar. Entonces ella es súper independiente. Y ahí es cuando yo veo esas respuestas de lo estoy haciendo bien a pesar de las heridas que yo arrastré. Pero es como... Siempre lo estamos haciendo un poquito mejor que nuestros papás. Sí. Porque de eso se trata finalmente. Nuestros papás también lo hicieron un poco mejor que sus papás y así. La idea es siempre ir avanzando un poquito, ir mejorando, ir viendo en qué se equivocaron y cómo lo puedo hacer yo mejor. No desde la recriminación, ¿no es cierto?, sino que desde el amor, desde la comprensión, desde la compasión, y así avanzamos un poquito. Ada, ¿querías decir algo? ¿Estaba levantando la mano? ¿No? Bien, chicas. Entonces, algunos avisos para... Creo que todas estuvimos en la clase pasada, creo, en la clase de cómo sonar con nuestros padres. Bueno, les compartí ahí el banner, ¿no es cierto? Y ese taller lo vamos a hacer entonces este jueves, ¿ya? Este jueves que viene no va a haber clase y vamos a hacer el taller. La idea, como les había dicho, es que sea para el jueves 5 de septiembre a las 20 horas, ¿no es cierto? Y obviamente tiene un valor especial para ustedes que son alumnas de la escuela. Para las demás personas el taller va a costar 33.000 pesos y para ustedes 25.000. A la Ada le había dicho $28. ¿Ya? Así que las que quieran inscribirse, después que termine la clase les envío el banner, ¿no es cierto? Y me avisan las que quieran. La idea es que no sean más de 5. Vamos a hacerlo solo con 5 porque es un trabajo bastante específico y muy personalizado. Y obviamente tenemos que hacerlo por separado, no podemos trabajar con el papá y la mamá juntas, así que tiene que ser primero el taller de la mamá para sanar con mamá, luego vamos a hacer el sanar con papá. Los talleres van a durar 2 horas, 2 horas y media aprox, ¿ya? Para ir trabajando de manera profunda y muy a conciencia. Y después, yo creo que ya después de hacer los 2 talleres con papá, vamos a poder quizás hacer uno de sanación del niño interior. Porque vi ahí la Nancy tenía muchas dudas con respecto a cómo trabajarlo. Y sí, es bueno trabajar el niño interior y para poder comenzar a tener esa seguridad en nosotras. Salir de ese rol de niñitas y empezar a ser las mujeres que somos. Así que bien, chicas, ¿alguien quiere comentar algo? La Dacher se nos quedó dormida. Dacher, ¿estás por ahí? Dacher. No, no está. Bien, chicas, las veo cansaditas. Sé que han tenido una semana súper pesada, me imagino. La Caro, la Moni también, la Ada también, la Elena también, la Dacher seguramente también y la Mariel también, por lo que nos comentó recién. Entonces les doy las gracias por estar el día de hoy acá. Espero que la clase les haya servido. Espero que hayan podido verse ahí un poquito, ¿no es cierto? La idea es llevar un poquito de conciencia, ¿no es cierto? Conocimiento, algo que podemos aplicar y que nos hace bien mirarnos, nos hace bien saber ahí donde yo tengo heridas para poder mejorarlas, para crear la vida que me merezco finalmente. Todas nos merecemos estar felices, todas nos merecemos ser exitosas, todas nos merecemos ser la mejor versión de nosotras mismas. Así que, ¿alguien quiere decir algo antes de despedirnos? De las que están aquí, chicas, ¿quiénes están interesadas en el taller del próximo jueves? La Moni me había dicho, la Ada también. Sí, yo. La Mari, la Mari y la Dacher igual me había dicho, y había otra chica que no está hoy día, ella también me escribió que quería. Yo creo que ahí estamos las 5, ¿no? Sí. Sí. Si alguien queda afuera, vemos la posibilidad después de hacerlo más adelante. Ya, chicas, entonces nadie quiere decir nada más. Vamos a tomar las fotitos respectivas y pueden encender sus camaritas, porfa. Esta fue una semana full, ¿eh? Yo creo que estuvimos full. Aparte ya se viene septiembre. Moni, ¿las cosas mejoraron en tu trabajo? Vamos de a poquito mejorando. Ya, qué bueno, no mejoran.
Gracias. Mariel, no sé por qué estáis 2 veces, estáis conectadas de otro lado. Sí, ya, no importa. Whisky, chicas. Vamos a decir. Whisky. Hay que se ver linda. Whisky. Ya, muchas gracias a todas entonces. Muchas gracias a todas por estar, muchas gracias a todas por su tremenda colaboración. Me encanta verlas bien, me encanta verlas sonrientes, me encanta ver cómo crecen también. Y cualquier cosita ya saben que pueden escribirme al WhatsApp si tienen de repente alguna duda o algún problema. Yo siempre estoy disponible, chicas, a ayudarlas. Gracias. Independiente que yo trabajo, yo respondo siempre todos los mensajes. No hay nadie que se me quede por ahí en el tintero. Yo siempre respondo los WhatsApp, siempre respondo. A veces me demoro, ¿no es cierto, Elena? Pero siempre respondo. Así que, si tienen algún problemita por ahí, Todo entendible. sí, o están de repente lidiando con alguna situación difícil, no duden en escribirme, ¿ya? Si en algo les puedo apoyar, yo feliz, porque las quiero. Porque las quiero. Gracias. Y recuerden que ya después de septiembre vamos a tener toda la intención de hacer algo presencial. Así que me voy a empezar a conseguir desde ya un lugar, un espacio, acá, ya sea en mi edificio puede ser, para que nos juntemos. Yo vivo en Ñuñoa, Moni. Ah, ya. Sí, en Ñuñoa. Así que yo Con creo que... linda vista. ¿Ah? Con una linda vista. Sí. Entonces, la idea es que hagamos así, una tarde de juntas, de mujeres, nos juntemos. Mariel, ¿tú podrías venir? Sí. Sí, y con la Ada, bueno, haríamos una videollamada y con la Nancy también, para que estén. Pero esa es la idea, ¿ya? Así que les dejo un besito, chicas, y les voy a cualquier cosita, la clase la voy a compartir, bueno, como ustedes saben, el fin de semana, porque en la semana se me hace imposible, mañana se me hace imposible, siempre el fin de semana, así que ahí la van a poder ver las veces que quieran. Que tengan un lindo jueves, que descansen y que tengan un lindo fin de semana. Chao, chao. Gracias. Igualmente a todos. Gracias. Gracias.